Bienvenidos a nuestra segunda parte de Fidelidad para Hoy. Responde. En la oportunidad que estamos desarrollando, el uso del diezmo y su distribución, surgen muchas preguntas, como por ejemplo, yo nunca he visto al pastor de mi iglesia diezmar, devolver el sobrecito en el alfolí. ¿Cómo diezman los pastores? Esta y otras preguntas en esta segunda sección estaremos respondiéndolas. No te separes de nosotros. Muy bien, y continuamos con Fidelidad para Hoy Responde, hablando en esta oportunidad sobre el uso del diezmo y su distribución. Nos acompaña entonces Lorena Dosman, quien amablemente nos ha ayudado a entender un poco acerca de la distribución. Pero hay una pregunta en el aire, Lore, y tiene que ver con el pastor y el diezmo. Sí. Es que los pastores, ellos no diezman, nos ponen a diezmar a nosotros como el miembro raso. Y de hecho algunos dicen, yo nunca he visto al pastor devolver el sobre en la iglesia cuando está en la plataforma para predicar. Siempre pasan por encima de él y él nunca pone. Todos ponemos menos el pastor pone. ¿Cómo se le explica eso al miembro de la iglesia? Sí, cierto, sí, eso es un comentario yo fui tesorera de iglesia, ¿no? Y uno se preguntaba ese tipo de cosas. Ahora estamos aquí, entonces entendemos y queremos que los hermanos también entiendan esa parte. Los pastores, cuando son contratados en las asociaciones, siempre firman un acuerdo de descuentos. En ese descuento, pues aparece la parte de su diezmo. Es una hojita de deducciones. Es una hojita de deducciones. ¿Por qué? ¿Por qué se hace de esa manera? Resulta que cuando nosotros le entregamos informes a la junta directiva, bueno, eso tendríamos que ahondar mucho, ¿no? La junta directiva, ¿quién es ese ente que nos permite a nosotros como asociación, a la administración directamente de la asociación, tomar decisiones o reversar algunas decisiones? Ellos aprueban o desaprueban. Es como la junta de iglesia. Y encima de ellos está la junta administrativa, por decirlo de alguna forma. La junta directiva está por encima de la administrativa, exacto. Entonces, ellos, pues simplemente, cuando nosotros les presentamos un informe directamente, aparecen unos rubros, diezmos iglesias. Esos diezmos iglesias, ¿qué son? Los diezmos que llegan de todas las iglesias, pero hay otro ítem que se llama diezmos obreros. ¿Quiénes son esos? Son los pastores. Somos los empleados de oficina, nuestros contadores, cajeros, la parte de comunicaciones, aseo, todo el demás personal también está incluido. Entonces, ese rubro se llama diezmos obreros. Así está clasificado, así se presentan los informes. Por esa razón va separado y por eso el diezmo del pastor llega directamente a la asociación. Sin embargo, pastor Jaime, cabe aclarar y a todos nuestros hermanos que nos escuchan que los diezmos del pastor, que llegan directamente acá, que es el 10% de lo que él recibe, es un compromiso pues que el Señor tiene, que el pastor tiene con el Señor, pero a su vez muchos de nuestros pastores tienen compromisos personales con el Señor. Entonces, a veces no solamente entregan un diezmo, a veces entregan hasta 2 diezmos. Y hay pastores que entregan diezmos en las iglesias en donde están administrando, incluso que no estamos hablando de ofrendas, también tienen compromisos de ofrendas con sus iglesias. Entonces queremos que se sepa esa parte porque muchas veces se puede juzgar o malinterpretar que no ven al pastor o que no ven el sobre o que en el listado de los hermanos que diezman no está el pastor. Entiéndase que los diezmos sí son recibidos y siempre el pastor está en función de ser fiel al Señor. O sea, eso es algo que es indiscutible, que es innegociable. Así que cada vez que usted vea a un pastor en su iglesia, recuerde que ya por la parte interna de la nómina ya hay unas deducciones de diezmo y ofrenda. En este caso, la asociación tiene un proyecto especial. De pronto en el desglose anterior, en el video anterior no se mencionó, pero la asociación tiene un proyecto especial y los pastores participamos de ese proyecto a través de nuestras ofrendas. Así que hay una deducción especial de X cantidad en la que nosotros nos sumamos a ese proyecto a nivel general. Así es, y entiéndase que de pronto no se mencionó porque son ofrendas, ¿no? Exactamente. Es decir, aparte del diezmo, el pastor tiene un compromiso que también llega directamente a su campo, a esta asociación, de ofrendas para proyectos especiales. Y aparte de eso,
varios de nuestros pastores también tienen proyectos personales, compromisos, y los entregan en sus iglesias para que de pronto conozcan un poquito acerca de cómo diezma el pastor. En esa globalización, Lorena, muchos de nuestros hermanos viajan. Entonces viajan a Estados Unidos, tuvieron la posibilidad de conocer África, se fueron a Australia, alguno tiene familia en Europa y llegan y dicen, pero es que allá funciona distinto la recolección de los diezmos y las ofrendas. Y una pregunta que puede surgir tal vez sin la información correcta es, ¿en alguna parte del mundo la iglesia usa el diezmo para algo diferente que para pagar pastores? No. Incluso para que nuestros hermanos conozcan también, pastor, nosotros tenemos un reglamento operativo. El reglamento operativo, como para darles a entender, es como la constitución política de Colombia para nosotros que somos ciudadanos colombianos. Ahí conocemos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, entendemos incluso cómo se remunera un pastor, cómo se usa el diezmo, todos trabajamos con el reglamento operativo. Es decir, que no hay ningún lugar en el mundo donde tengan o puedan utilizar el diezmo de manera diferente a que no sea la que hemos explicado por precepto bíblico, que es el pago de uso de pastores, desarrollo de evangelismo. Si se sale de esa sombrilla del reglamento operativo, entonces no es una iglesia adventista del séptimo día. Tal vez usted estuvo en otro lugar distinto a la iglesia adventista. Y su forma de recaudo, ¿no? O sea, la forma en la que llega el recurso también, que es a través de Alfolí, o sea, es solamente, es decir, esa forma es la establecida en todo lugar, no hay otra manera, o sea, no hay otra manera. Es que yo se lo di a fulanito y es que yo se lo dejé de recado a otra persona. O se lo entregué al pastor, es decir, hay muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Hay excepciones y cosas que pueden suceder, pero hablando de la forma que tiene la iglesia adventista para que lleguen los recursos de los diezmos y a su vez el uso como tal es única, o sea, todos tenemos que aplicarla en donde sea que estemos. Y si tienes dudas respecto a esto, recuerda que en los videos anteriores estuvimos hablando un poco acerca de a dónde debían ir los recursos. La Biblia es muy clara, no es un concepto solamente que la iglesia maneja, sino que está basado en lo que dice la palabra de Dios. Hay que llevarlo al alfolí y la casa de Dios es ese lugar especial. ¿Puedo devolver, Lore? Ahorita vamos con una sección de preguntas rápidas y respuestas contundentes. ¿Puedo devolver más del 10% de mis ganancias como diezmo? Claro, incluso, ya lo explicamos, los pastores también lo hacen y los que trabajamos en el campo también lo hacemos. Resulta que en mi empresa me dieron un bono, una ayuda especial. ¿Nosotros debemos de diezmar sobre los bonos, ayudas especiales que recibimos? Ok, espero hacerlo rápido, pero en cuanto a esto, bíblicamente, pues nosotros damos el diezmo de todas las bendiciones que recibimos, ¿sí? Entonces, si tú recibiste un bono que no estabas esperando, eso es una bendición. Si te dieron un descuento, incluso conozco de personas que han llegado a algún lugar a pagar algo, llevaban su dinero completo y de pronto les ofrecen un descuento, llegaron a la caja X y ahí recibieron un descuento. Ese tipo de descuentos, ese tipo de cosas que pasan son bendiciones. Que de pronto muchas personas no tengan ese tipo de compromiso, pues no lo hayan hecho con Dios, pero todo son bendiciones. Todo, que recibí una ayuda, que recibí un auxilio, todo eso son bendiciones. Y creo que de todas las bendiciones que el Señor nos da, pues nosotros simplemente le devolvemos al Señor por cada bendición que recibimos. Perfecto. ¿Debemos devolver el diezmo de lo que resta después de las deducciones que se nos hacen en la empresa o de nuestro salario total? Bueno, en realidad es del diezmo total. Del salario total. Del salario total, entiéndase que si yo, es un ejemplo, ¿no? Para que se pueda entender, si yo recibo 1.000.000 de pesos, me tienen que descontar salud, me tienen que descontar pensión y que otras cositas, que tengo alguna cosa que tenga yo de compromiso. Entonces yo digo, no, le voy a restar todo eso y me quedaron 600, voy a diezmar de los 600. No, debe de ser del 1.000.000, porque el 1.000.000 es la bendición que estoy recibiendo por mi labor, es del total. Excelente. ¿Se puede recibir el diezmo de una persona que no es adventista, Lore? Se puede recibir. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, hay cosas que hay que analizar, su procedencia, algunos asuntos, porque hay que analizar.
pero se puede recibir dinero de diezmos de personas que no son adventistas, y hay muchas personas que son familiares de nuestros hermanos adventistas que se encuentran en otros países, que simplemente por el testimonio de esos hermanos envían recursos a nuestros campos. Y yo quiero agregar allí a esa parte, Lore y apreciados hermanos, muchos de los que están allí al otro lado de la pantalla sabrán que es así. Hay personas que son más fieles, que no son de la iglesia, sí, muchas veces. Así que son bendiciones, son sí, cosas sorprendentes, hermanos, que no nos cansaríamos, no nos alcanzaría el tiempo para contarles las bendiciones y las maravillas que Dios hace con su pueblo, con personas que no son miembros de nuestra iglesia. Y la última pregunta aquí en Fidelidad para Hoy responde hablando sobre el uso del diezmo y su distribución. ¿Debo diezmar cuando mi primera obligación es suplir las necesidades de mi familia? Ok, yo creo que ahí entramos a un tema que es delicado, ¿no? Y es el tema de la fidelidad, como se llama este espacio, Fidelidad para Hoy. Es importante que entendamos lo siguiente: cuando nos vamos al ejemplo de la viuda, y que incluso lo hemos estado estudiando en el libro de Probados, habla acerca de que el Señor, o que, bueno, en este caso el profeta, le pide a ella todo lo que tiene. Es lo único que tiene, pero por fe ella camina. A veces nosotros sacamos muchas excusas, ¿no? ¿Y por qué? Es muy difícil, y perdonen, pastor, que aquí de pronto yo me detenga, creo que es la última pregunta, pero es muy difícil cuando nosotros nos hablan de dinero, nos tocan el bolsillo, sea que sea lo único que yo tenga, sea que puede que tenga más, pero cuando se trata de dinero, las cosas cambian, la mentalidad cambia. Hasta la expresión de la cara cambia. Todo. Es muy difícil, es muy fácil cuando tomamos decisiones y el dinero lo ponen otros. Sí, es muy fácil. Cuando vamos a una junta y decimos, ok, vamos a ayudar al hermano fulanito, menganito, vamos a tomar del presupuesto de iglesia tanto, nadie se tocó el bolsillo, ¿sí? Nadie. Pero cuando ya nos dicen toques el bolsillo, eso no nos gusta. Entonces, hablar de dinero es complicado, y de pronto incluso yo podría atreverme a afirmar que tenemos tabús en cuanto al dinero. ¿Sí? Tabús que tenemos que derribar. Hay muchas cosas que hay que conocer, y se necesita estudiar a profundidad la Biblia para entender que la fidelidad para con Dios no depende de mis necesidades diarias. No depende, y es duro decirlo porque a muchos nos ha tocado experimentar situaciones muy complicadas, pero no depende de mis necesidades diarias, no depende del ambiente, no depende de mi trabajo, no depende de si hoy amanecí bien o no, no depende de nada de esas cosas. Mi fidelidad para con Dios es mi relación con Él, es el compromiso que yo establezco con Él, y cuando yo establezco un compromiso con Dios, no depende del lugar donde esté, no depende de si hay un sobre, ¿ok? No depende de si hay un sobre para entregar. Ahora incluso tenemos la forma digital de entregarlo. No depende de eso. O sea, la fidelidad mía no depende, y perdón que lo diga, de un certificado de donación. Oiga. Eso es algo muy delicado, porque el certificado de donación es un documento que se exige, pues que se te entrega. Nosotros entregamos un certificado de donación. Pero entiéndase, mi fidelidad para con Dios no depende de un certificado de donación, y entiéndase eso. Mi fidelidad va mucho más allá. Es mucho más profundo que eso. Es decir, que si yo debo de entregar o ser fiel a Dios, aunque mi necesidad prioritaria son esas necesidades básicas, ¿no? que tengo, por encima de todo va mi compromiso con Dios. Ahí tenemos que recordar la historia de Abraham. Dios proveerá. Dios proveerá. Mi Lore, muchas gracias por haber participado con nosotros aquí en este espacio de Fidelidad para Hoy. Responde el uso del diezmo y su distribución. No queremos irnos con las manos vacías, Lore. Esta oportunidad queremos entregar este libro. Allí en la caja de comentarios déjanos saber, la hermana Lorena compartió con nosotros la distribución del uso del diezmo. Por lo menos a 3 entidades se envía un porcentaje. No les vamos a pedir cuánto, pero sí escríbanos ahí en la caja de comentarios cuáles son esas 3 instituciones que usted recuerde. Algunas son superiores y otras son de educación. Déjenos ahí en la caja de comentarios, y el primero que responda se lleva un ejemplar de estos de 100 preguntas sobre mayordomía del pastor Joel Fernández. Lorena, muchas gracias a todos nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y gracias por estar aquí en Fidelidad para Hoy. Responde.